Eh, francamente, No te eh, acordás dónde nos quedamos. no, que Ah, estuve por profundizando en lo que yo tenía más, eh, no es por arriba, pero más visto en el largo plazo. claro. Lo que es en el corto plazo es un cuento de terror. Francamente, para mí resultó leyendo un cuento de terror, viviendo una película de terror. ¿Por qué? Eh, porque es tal el vértigo con el que se suceden las cosas y tan brusco el cambio de escenarios que se produce en tan pocos años, Mm. tristemente todos regados con sangre, que es muy, a mí por lo menos me resulta muy triste y muy doloroso eh, de repasar, digamos, ¿no? De volver a trabajar sobre esos temas, de volver a leer sobre esos temas. No, porque ahora estamos entrando, se acabó el periodo lindo de somos libres, viva la revolución, y ahora en el periodo de Claro, hacemos esto y no hacemos es que, esto. claro, efectivamente, porque de alguna manera, terminado el periodo de las guerras de la independencia, que vienen a ser esos 10 años que van entre 1810 y 1820, en función de ver qué organización nos damos como nación, como Estado, se sucede un diseño y algo más también de guerras civiles, eh, pero que son brutales, brutales y lo peor de todo, por lo menos lo peor de todo desde mi punto de vista, que no llegan A a nada. resolver nada, no Sí, se sí, sí. resuelve nada. Y lo Sí. otro que resulta, repito, desde mi punto de vista, para mí muy doloroso, es ver cómo ya en esos primeros momentos, en esos primeros pasos, porque no dejan de ser los primeros pasos de estar andando como país, como nación, como un Estado naciente, de cuánto, de cuánto incide la lucha de egos. En, Argentino desde el principio. claro, y de cómo esas mezquindades políticas tienen repercusiones económicas devastadoras Sí, sí. para todos, y que en todo eso hay una enorme pérdida de seres humanos, porque son los que van a pelear en las guerras, pero también de recursos materiales que con muchísima dificultad se habían ido eh, tratando de reconstruir, ni siquiera se habían logrado levantar del todo. Claro. O sea, verdaderamente es muy penoso, muy penoso. ¿Viste? ¿Conoces el chiste de cómo se suicida un argentino? No, Él sube hasta la punta de su ego y se tira. ay, por favor. Es así. Bueno, mira, debe Para, tengo mucha una pregunta. observación de la realidad de eso. Lo contó, está en la, no sé si la viste la película de Dos Papas, te la recomiendo mucho. Te cuenta la historia de transición entre Juan Pablo II y Benedicto XVI, que ahí jugaba fuerte Francisco, y Sí, después cuando termina sí. muriendo Benedicto XVI, ahí entra en juego Francisco. Y te cuento un poco esa relación entre Francisco y no me acuerdo el nombre de Benedicto XVI. Pero nada, Sí, Ratzinger. Ratzinger. Y te cuentan un poco cómo interactuaban y cómo se llama. Muy linda película. Claro, Te la la recomiendo. voy a tener en cuenta.
Para, tengo una duda. Viste Sí, que dijiste que de 1810 a 1820 más o menos son las guerras de la independencia. sí, ¿Cuándo se puede dar como este hecho marcó el fin de las guerras de la claro, está buena la pregunta, porque una vez que San Martín logra la independencia de Perú y independencia? llega al acuerdo con Bolívar en la reunión en Guayaquil, en el encuentro que tienen en Guayaquil, eso es más o menos para entre 1819 y 1820, y entonces ya ahí está garantizado que la independencia no va a volver para atrás, no se Claro, va a volver atrás. Por más que los europeos traten de restablecer políticas imperialistas o de tipo monárquico sobre América Latina, eso no va a tener éxito, no va a tener larga vida y entonces está ahí es cuando se considera que se considera como consolidado el hecho de que el país ya no tiene que estar peleando contra los realistas. Si hay algún tipo de incursión todavía, es de algunos restos que puede quedar del ejército realista que hacen incursiones en el norte del país, pero que son incursiones de saqueo, sí, sí. No es que conquista. claro, no, claro, ya no tienen el ánimo de conquista porque no tienen con qué. Ok, está bien. Que es ahí, digamos, donde Güemes los mantiene a raya y aún después de la muerte de Güemes, también esas incursiones son mantenidas a raya. Que dicho sea de paso, en todo eso, en todas esas idas y vueltas de esas incursiones, todo lo que era la zona del cerro de Potosí, del cerro de Plata de Potosí, es una zona que queda Sí, sí, absolutamente arruinada está por bien, esas idas, esas correrías de idas y vueltas, ¿no? está bien. Que hacen esos ejércitos. Y termina en 1820 con la liberación del Perú y lo del tratado en Guayaquil. Claro, ¿Y cuándo empieza? 1810, pero concretamente. ¿cómo Vi- comienza 1800? Viste que dijimos de 1810 a 1820 son las guerras de Bueno, la con la independencia. revolución misma, con la revolución de mayo, Ok, comienza con la revolución de mayo, está porque bien. al mes nomás, si yo no recuerdo mal, al mes nomás de la revolución de mayo, o muy poquito tiempo después, está la primera batalla contra los realistas, que es la batalla de Suipacha, si no recuerdo mal. Ok. Este, y bueno, me voy a fijar en eso, si es esa batalla, porque no me acuerdo bien, pero hay inmediatamente una primera batalla que se produce que la ganan los patriotas, la ganan los patriotas. Es la única que ganan, porque después todas esas batallas que se libran ahí en el Alto Perú se pierden todas y por eso se pierde el Alto Perú. Claro. Eh, Sí, yo más que nada, esto es para yo, viste, ir armándome en la cabeza como sí, fechas y eventos clave. 1810, Revolución de Mayo, arranca la época claro, de guerras de independencia, 1820 termina con... exacto. Ok, y Y ahí, empiezan la guerra, las guerras civiles, comillas. claro, porque en 1820, al rechazarse esa constitución unitaria que rechazan las provincias, que está impuesta de alguna manera por Buenos Aires, eso implica la disolución de lo que se había pensado como un embrión de un Estado nacional o de una organización de Estado nacional. Sí, Entonces, por eso, como te decía antes, a partir de 1820 empiezan a tener mucho peso los liderazgos personales. claro. Y ahí es como te decía antes, donde entra esta especie de lucha de egos enorme que arrastra a la guerra civil por más de 10 años, en, aún entre
entre personas entre líderes cuyo pensamiento era parecido, pero la necesidad de prevalecer uno sobre el otro es más fuerte como para desatar cualquier guerra. Es lo que digo yo. Sí, sí. Claro. Entonces, vamos a ver, como te decía, que por un lado Buenos Aires se considera más aliviada porque era la que había cargado, entre comillas, o autoimpuesto, o porque quería manejar la cosa. Eso a partir de 1820 no pasa porque se disuelve todo intento de Estado-Nación Sí. y entonces se dedica a ser provincia, y ahí es cuando lo eligen a Martín Rodríguez, que es lo que vimos la semana pasada, que hace esa gobernación tan próspera, tan ordenada, de volver a ordenar tanto política como administrativamente la provincia, y se crea de hecho un partido que se llamó el Partido del Orden. Jota. Sí, por esa cuestión, por ese apoyo que logra. Y el resto de las provincias, cada una hace su camino. Está además el permanente enfrentamiento entre Buenos Aires y las provincias del litoral, que son netamente federales, que netamente quieren un régimen en el cual sea reconocida la autonomía de esas provincias, el derecho a darse un gobierno propio, el derecho a poder participar efectivamente del poder nacional y no que sea una hegemonía de Buenos Aires. Claro. Sobre todo por parte de la provincia de Santa Fe, que había padecido durante mucho tiempo esas aspiraciones hegemónicas de Buenos Aires. O sea que ahí, corregime si me equivoco, lo digo en voz alta para ordenarme. Sí. Por todo esto que habíamos visto antes del camino que había desde Potosí hasta Buenos Aires, había todas esas provincias que son las del litoral más o menos, siempre tuvieron esa suerte de poder o de autonomía, y el tener acceso al río también les da eso de no tener que depender de Buenos Aires, porque ponerle Córdoba es como que... Era más difícil. Claro, entonces esa situación lo que hace es que esas provincias no quisieran someterse al poder de Buenos Aires y dijeron, no, pará. En todo esto tiene mucho que ver la influencia que Artigas tiene sobre estas provincias, porque de hecho esa Liga de los Pueblos Libres, como lo llamaba Artigas, o la Asamblea de los Pueblos Libres, incluía también a Uruguay. Artigas muchas veces se refugió durante las idas y vueltas hasta que se logra la independencia de Uruguay, y que Artigas no llega a verla en realidad. Se refugia muchas veces en Entre Ríos, en Corrientes, ¿sí? Huyendo de los enemigos de turno, ¿sí? Y de hecho, durante estos años, sobre todo a finales de la década de 1820, cuando se libre la guerra contra Brasil, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe van a ser un gran apoyo para las fuerzas uruguayas. Y en Entre Ríos, de hecho, Entre Ríos va a colaborar con tropas propias y con suministros económicos propios para apoyar a Uruguay, a los patriotas uruguayos, para liberarse del dominio portugués, y que en algún momento estaba la aspiración de que volviera a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era como nos llamábamos en aquel momento, pero que finalmente por los acuerdos diplomáticos terminó siendo un país independiente, aunque siguieron manteniendo muy buenos vínculos con las provincias del litoral. Después, por el otro lado, encontramos en Córdoba a Bustos, que pretende hacer de Córdoba una provincia hegemónica. O sea, Córdoba tenía un poder propio y de alguna forma fue
la primera que logró reconstituirse económicamente después de todo este periodo de guerras de independencia, y había consolidado y organizado un poder político bastante ordenadito y, y recuperarse económicamente. Después, por el otro lado, vemos la aparición de la figura de Quiroga como alguien importantísimo que va a tener dominio en un primer momento, va a tener dominio sobre varias de las provincias cordilleranas, o sea, sobre Catamarca, sobre La Rioja, San Juan, San Luis, pero también sobre Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Claro. O porque apadrina quienes van a ser gobernadores, o porque en algún momento Buenos Aires, que busca meter púa apoyando a unos o a otros para ver si ella puede, si puede reconstituir su liderazgo y su poder hegemónico sobre las demás, los que son desplazados muchas veces buscan refugio con Quiroga. ¿Sí? Okay. Entonces, más allá de eso, vamos... Ahí, perdón, ¿Quiroga fue tipo gobernador de algún lado o era nada más...? Quiroga fue gobernador de La Rioja, fue gobernador de La Rioja, y desde La Rioja va a extender su poder, su influencia, sí, a lo largo de todas estas provincias, va a entrar en rivalidad con Bustos en Córdoba. Mira. En algunos casos va a estar aliado del gobernador de Santa Fe o no, según las circunstancias. Por ejemplo, cuando surja algún inconveniente en Tucumán o en Santiago del Estero, que tienen poderes propios, Quiroga se va a ocupar de que haya alguien que sea afín a él. Claro. Otro tanto va a pasar en las provincias de Cuyo, pero todo esto además condimentado por por esta permanente presencia, aunque sea atrás del telón, de Buenos Aires, tratando de generar disputas, rispideces, discrepancias entre los diferentes gobernadores provinciales. Entonces, por ejemplo, va a poner al gobernador de Mendoza en contra de Quiroga, o va a tratar de poner al gobernador de San Juan en contra de Quiroga. ¿Me explico? O sea, había un poco este clima de gente que tenía, o sea, ponerle unitarios muy unitarios, federales muy federales, y después había gente en el medio que iba como medio, dependiendo de la situación, oscilaba en un lado u otro. Claro. Okay. En todo este contexto, eso es lo que pasa. Se genera como una especie de polarización, claro, en la política en Argentina, de aquellos que, bueno, mira, ¿sabés qué? Con la hegemonía porteña y aquellos que apoyan desde las provincias a la hegemonía porteña, no los queremos. claro. Y los federales, que como te decía antes, es muy fuerte la concepción de lo que es el federalismo en las provincias del litoral, sobre todo, pero no las únicas, de ese federalismo que está no solamente en contra de Buenos Aires, sino que también está en contra de esas hegemonías regionales que se producen. Claro. Y que esos son los que subrepticiamente apoya Buenos Aires. Entonces, cuando Salta, por ejemplo, se rebela contra el dominio de Quiroga, eso es apoyado por Buenos Aires, no importa que sea federal. Claro. ¿Me explico? Bueno, y otro tanto en Mendoza, por ejemplo. Entonces, a la par de esto, tenemos, por el otro lado, que estos liderazgos personales y personalistas, cabe también el término, es a los que van a seguir las milicias, o sea, ese ejército que había luchado las guerras de la independencia, terminadas las guerras de la independencia, queda desbandado y no saben para dónde ir esas personas.
claro. en el descalabro de desorganización nacional que hay. Sí, sí, porque no eran del ejército argentino. No, claro. Entonces muchos de ellos se van como milicianos de estos líderes populares que surgen en las provincias y se transforman en las fuerzas armadas de esos líderes. Claro. Pero y van a ser leales a esos líderes en tanto y en cuanto ese líder tenga fuerza y tenga con qué bancar eso. El día que ese líder cae en desgracia, se van para otro lado. Creo que sean milicias o mercenarios, no sé Exacto. cómo se Bueno, llaman, sí. se les llamaba milicias y en algunos casos montoneras. Como los de... Sí, sí, pero en términos femeninos, montoneras en vez de montoneros, aunque eran, porque son las milicias. o sea, sí, pero responden, como digo, a ese liderazgo de alguien importante. Y en todo esto, que está muy bien lo que vos hiciste referencia con respecto al dinero, en todo caso, no tanto al dinero, pero sí con respecto a los recursos materiales con los cuales sostener a esas milicias. Claro. Entonces, en muchos casos, se entra en guerra en función de expoliar a la provincia de al lado para poder mantener contentas a esas milicias, que si no se me van a ir. Claro. Entonces, realmente es muy triste el panorama, Sí, sí, sí. porque en todo esto, cada uno de los intentos que se hace de reconstrucción económica de esos recursos materiales se ven barridos por estas guerras civiles. Claro, sí, sí. O sea, yo me junté un piloncito acá de plata y después lo prendí fuego para pelearme con el de al lado. Mira, en tal caso, en esos años, no tanto en términos de circulación monetaria, pero, Sí, de recursos. pero sí en términos de llevarse ganado, Mm. de tomar tierras o de arrasar con tierras donde había cosechas, entonces nos llevamos eso para que nos sirva de Claro, alimento. Llevarse caballos. claro. Entonces, el daño material que genera eso, después cuesta mucho levantarse de eso. Cuesta un montón levantarse de eso. En todo este panorama, una vez terminada la gobernación de Martín Rodríguez, que en la provincia de Buenos Aires, que termina en 1824, se lo elige a Las Heras, el que fue general de San Martín en la campaña a Chile, uno de los generales de San Martín en la campaña a Chile. Eh, lo eligen gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero como el menos malo, vamos a ponerlo en esos términos, porque no era no convencía demasiado a nadie y no tenía capital político propio. Mm. Pero como venía con todo el prestigio de haber formado parte del ejército de los Andes, fue como una buena elección Claro. como para continuar en la gobernación de Buenos Aires. ¿Por qué no continuó Quiroga? No, Quiroga estaba en la... Quiroga no, Rodríguez. No, porque terminó su periodo, y entonces la legislatura de Buenos Aires lo va a poner al frente, que además estaba al frente a la par de ser Del gobernador, ejército. estaba también al frente de las Fuerzas Armadas de las milicias de Buenos Aires, lo mandan a combatir al límite entre Entre Ríos y Uruguay para tratar de sacar a los portugueses de Uruguay y darle apoyo a los uruguayos para sacar a los portugueses de Uruguay. Pero lo ayudó, o sea, Buenos Aires lo ayudó a Artigas. No, Artigas ya estaba muerto para esos años, Ah, ok, pero ok. sí estaban tratando de sacar a los portugueses de Uruguay porque los portugueses, no contentos con ya tener Uruguay,
establecieron un bloqueo que en muchos casos no permitía entrar y sacar mercadería por el puerto de Buenos Aires e Ah, inclusive establecieron un bloqueo en el río Paraná en muchos no, casos, en mira. algunos momentos. Sí. A todo esto, porque como si todo esto fuera poco, la propia Buenos Aires muchas veces estableció bloqueos en el río Paraná para que Son no para las provincias. pasar Sí, sí, mercaderías de Santa Fe o de Entre Ríos para acá, para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? sí. Y que tuvieran sí o sí que pasar por algún tipo de aduana interna. Claro. Eh, lo eligen a Las Heras, como te digo, Las Heras no tiene demasiado apoyo, pero en todo este tema era lo menos malo, por ponerlo de alguna forma, y además estaba el compromiso de convocar a un congreso que funcionara como funciona actualmente el Congreso Nacional, pero también como Congreso Constituyente, para Bien. dictar para sancionar una constitución y redactar una constitución nacional. Eh, Con todo en, el to- mundo en contra. en, todo, en todo este proceso, en estos años de que vienen esos representantes de las provincias, Sí. algunos son rechazados por... el primer intento es de hacerlo en Córdoba. Buenos Aires hace todo lo posible porque fracasa en Córdoba, efectivamente fracasa en 1823 y en 1826 se comienzan a reunir en Buenos Aires. Algunos son cuestionados por la forma en que fueron elegidos. La realidad es que en Buenos Aires son elegidos de forma bastante democrática porque la elección se realiza entre, pueden participar de la elección todos los varones mayores de 25 años para votar a los candidatos a ese congreso y se presentan diferentes partidos políticos, por decirlo de alguna forma, Ok. en Buenos Aires. Estos del Partido del Orden, unos que son federales, y así van diferentes representantes. El problema que se va a generar, porque nosotros somos como expertos en encontrar problemas para cada solución, Sí. el problema que se genera es que muchos de esos representantes de las provincias que terminan viniendo a ese congreso en Buenos Aires rechazan la autoridad de quienes los designaron. Le dan la espalda a las legislaturas o a los gobernadores que los designaron. Ok, pero ¿cómo? Porque encuentran que pueden llevar adelante sus propios objetivos políticos Ah, a ok, ok. partir de estar formando parte de ese congreso acá en Buenos Aires. Ok, entiendo. Sería algo así como que los senadores de hoy en día hay una ley que pone ejemplo, perjudica a Córdoba, pero beneficia al senador de Córdoba y el senador de Córdoba le pone huevo y vota a favor de esa La ley. vota, Claro, ok, tal cual, ok, ok. tal cual. Entonces, como digo, en ese contexto, ese Congreso queda habilitado para designar un presidente de la nación. Ese presidente al que van a designar es a Rivadavia. Ok. ¿Años? Entre 1826 y 1829. Ok, Igual Rivadavia venía teniendo poder ya, porque había sido secretario del Triunvirato, había sido ministro de gobierno de Martín Rodríguez, o sea, tenía poder que venía acumulando sistemáticamente a lo largo de todos estos años. Cuando llega a la presidencia de la nación, viene con muy buenas ideas, ideas que, entre otras cosas, pueden ser buenas, pero ponen en peligro a la provincia de Buenos Aires porque la provincia queda disuelta como tal y es absorbida provisoriamente, como son acá las cosas, provisoriamente, por ese Estado Nacional que representa ahora Rivadavia y ese Congreso. ok, Con para. lo cual, sí, Pregunta. Eh,
hecho de que eligieron a Rivadavia como presidente fue el Congreso. Es algo El así como el Congreso. colegio electoral de Estados Unidos. Una cosa así sería. No, todavía no había eso. Es ese Congreso que va a tener como misión cumplir las funciones de Congreso como poder legislativo y también para redactar y sancionar una constitución nacional, el que elige a Rivadavia, y entre esos dos, entre Rivadavia y ese Congreso, son los que determinan que Buenos Aires deje de existir como provincia, que va a quedar su administración a cargo de ese Estado nacional, representado en Rivadavia y en el Congreso, y por eso Las Heras deja de ser gobernador. Claro. Entonces, eso es muy resistido por los bonaerenses, es muy resistido por todos los porteños, porque se la ven venir que va a haber una nueva guerra y que los van a involucrar a ellos, que después de los 4 años de la buena administración de Martín Rodríguez y de que habían podido recomponerse económicamente, verse involucrados en una nueva aventura bélica los ponía en peligro de esos pocos que habían logrado reconstruir Claro. en estos años, en esos pocos años. Y no les faltó razón en eso. No se equivocaron. Rivadavia, de hecho, bueno, se va ante este avance tan agresivo que tienen los portugueses. Se trata de llegar a través de Inglaterra como mediadora, de llegar a algún tipo de acuerdo, pero sin embargo la guerra estalla, la guerra se prolonga durante muchos años. Argentina, por más apoyo que intente darle, sobre todo las provincias del litoral y en alguna medida Buenos Aires, no tiene tantos recursos como tiene el Imperio de Brasil para sostener ese esfuerzo de guerra, porque Brasil no ha vivido un periodo de guerras de independencia hasta ese momento. Sí, ni de guerras internas tampoco. Ni de guerras internas tampoco. Entonces, la necesidad de la paz es más urgente para las Provincias Unidas que para Brasil, aun cuando las Provincias Unidas hayan ganado todas las batallas. Claro. Entonces, finalmente se logra un tratado de paz por el cual Uruguay va a ser un país independiente, país tapón. un país tapón entre Brasil y la Argentina. Y más allá de eso, igual, los temas con Uruguay, por lo menos en lo que respecta a las provincias del litoral, no van a quedarse ahí, porque como dentro del propio Uruguay empieza a haber disidencias internas entre los líderes uruguayos, que los principales son Lavalleja, Fructuoso Rivera y Oribe, también se van a generar luchas internas de las cuales correntinos y entrerrianos van a participar o con hombres o con suministros de recursos materiales o con ambas cosas. Y lo de Buenos Aires es como más ambiguo en el apoyo que se le da. En todo esto, además, con las ideas que tenía Rivadavia, que en parte vimos algo la semana pasada, con lo de la ley de enfiteusis para ampliar la explotación de tierras en la provincia de Buenos Aires, está el tema del préstamo que toma con Baring Brothers. Ese préstamo se tomó en un primer momento, era por 1 millón de libras esterlinas. Era muchísimo dinero, Javier, muchísimo dinero. Porque 1 millón de libras esterlinas es mucha plata hoy día también. Sí.
¿Me explico? Entonces, para aquellos años, tomar ese dinero en préstamo era muchísimo. La idea era, por un lado, desarrollar ese proyecto minero en Famatina, en La Rioja, que también le interesaba a Quiroga, y fue en uno de los pocos momentos en los que Se llevaron Quiroga bien. hizo conexión con el gobierno de acá de Rivadavia. Sí. Este, um, era para ampliar el puerto y remodelarlo para que fuera más moderno y pudieran llegar barcos de mayor calado al puerto de Buenos Aires. También se iban a destinar para proyectos de saneamiento ambiental de la ciudad de Buenos Aires, construcción de cloacas, de redes de agua corriente en la ciudad de Buenos Aires, que no había, proyectos educativos, como que ya había comenzado el de la Universidad de Buenos Aires, pero avanzar con esos proyectos de secularización de la educación. Secularización quiere decir que esté bajo manos de los civiles y no bajo, bajo la religión, La iglesia, claro. Sí. para el manejo por parte de la religión. Bueno, el punto es que de ese 1.000.000 de libras esterlinas llegaron solo 500.000. Porque se Porque lo habían quedado. Sí. porque la mitad, o sea, los otros 500.000, se quedaron en el medio por los que habían intermediado cobrando comisiones para la obtención de ese préstamo. Y además, por parte de los propios comerciantes ingleses de Sí, con exportación seguro. e importación que tenían comercio en Buenos Aires y que encontraron a través de ese préstamo la forma de cobrarse deudas que tenían Mira. en la Argentina. ¿Sí? De las 500.000 libras que vinieron, una parte fueron destinadas para el proyecto ese de Famatina, que no fue tal porque no había la tecnología para poder explotarlo. Y el resto de ese dinero se utilizó para la guerra contra Brasil. Hay una cosa que yo siempre le marco a mis alumnos. La guerra es muy cara. Por eso el negocio del tráfico de armas es uno de los negocios más prósperos del mundo. Volcar a un país o a una región, no, porque Argentina era, como bien dice Alperín Dongui, en vez de las provincias unidas parecíamos las provincias desunidas, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, involucrar a una región en una guerra implica un costo altísimo, porque vos tenés necesidad de reconvertir toda la economía a las Economía de guerra. necesidades que la guerra te plantea. Claro. En primer lugar, desde el punto de vista de las personas que De la van mano a de ir obra. a combatir, que dejan de estar en los lugares en los que trabajan habitualmente para ir a combatir. Muchos de esos no van a volver. Y el otro tema es el costo material para sobrellevar ese esfuerzo de guerra. Claro. En términos del armamento que necesitas, pero también de los demás suministros que esos que van a combatir necesitan, Sí, ya sea desde el comida, punto de vista agua, vestimenta. vestimenta, suministros de alimentos y agua, por supuesto, las tiendas de campaña en las cuales necesitan alojarse, los caballos, en aquellos años se combatía con caballos, que a su vez necesitaban alimentos, necesitaban atención veterinaria mínima para poder afrontar las batallas de las que formaban parte. Sí, sí, sí. Eh, mismo lo que podía, que se hizo en el caso de la guerra contra Brasil,
de las pocas naves con las que contaba Brown para defender al puerto de Buenos Aires frente al intento de incursión de los portugueses. ¿Me explico? Entonces, es muy costoso el que cualquiera sea resuelva ir a una guerra, y también es muy costosa y larga la reconversión a los tiempos de paz. Entonces, todo esto que implicó la guerra contra Brasil drenó de una forma tremenda lo poco que el país había, sobre todo las provincias del litoral y la provincia de Buenos Aires, de esa pequeña reconstrucción económica que habían logrado. Por supuesto, sí, sí, te hago una consulta. Con el tema de Brasil, ¿cómo? Entiendo que la conclusión fue Uruguay termina siendo independiente, vos y yo, ya está, hasta acá llegamos. ¿Cómo sí, empieza? ¿Por qué empieza? ¿Invade Brasil? precisamente porque como Brasil eh, toma Uruguay, en un primer momento acá, como no lo querían a Artigas, ni a todo lo que representaba el movimiento federal que Artigas proponía, no lo vieron con tan malos ojos que los portugueses se metieran en Sí, sí. Uruguay. Le El sacaron un problema encima. problema el problema, claro, nos sacamos al competidor de encima. El problema se presentó cuando empezaron a darse cuenta de que los portugueses tenían intenciones expansionistas de correrse hacia lo que eran las misiones jesuíticas, parte de las que después finalmente se quedaron, Sí, incursionar en Corrientes, incursionar en Entre Ríos e incursionar propiamente en Buenos Aires. Por eso es que lo ponen a Brown con los pocos barcos que quedaban, que lo destrozan los portugueses, ¿eh? Lo destroza la Armada portuguesa y sí, en 1820 y pico, ¿sí? claro. Todo, a lo que Brown, lo poquito que Brown había podido armar para resistir eso. Entonces, bueno, fue como, Ahí no nos cambió el queda, paradigma y fue no nos claro. queda otra que ponerle el pecho a esto, y la verdad es que no salió mal, porque como te decía, desde el punto de vista de las batallas que se pelearon, efectivamente el ejército nacional ganó todas esas batallas. Claro. Pero bueno, después estaba tan drenada la economía, tan vapuleada la economía de las Provincias Unidas, que finalmente se llegó a un acuerdo de paz como el que se llegó, porque no se daba más, no se podía Claro. seguir sobrellevando ese esfuerzo de guerra. O sea, yo tenía el concepto de que Rivadavia había sido medio un boludo ahí. Ni, o sea, fue más que nada de desesperación, de che, no aguanto más, no sé si no acepto esto, no sé si llego a tener otra oportunidad de tratado de paz. Fue una cosa así. Bueno, sí, sí, algo de eso hay, Ok, algo de eso hay también. Eh, pero es que tampoco podía estirarlo mucho más, porque a la par de que está ocurriendo eso, cuando finalmente para 1829 está terminada la constitución esa, para 1826, perdón, en 1820, espera, que ya me fijo, sí, dale, tranqui. porque quiero verificarlo. Ah, sí, 1826 fue el Congreso. 1826. Eh, en 1827, mira, me equivoqué en la fecha, no es hasta 1829. En 1827 renuncia a Rivadavia, o sea que estuvo Un año. 2 añitos nomás Bueno, sí. gobernando. Y entre otras cosas tiene que ver con que la renuncia tiene que ver porque la constitución esa es rechazada Otra por, vez. claro, primero, porque la ven demasiado laica, y de ahí surge
el eslogan religión o muerte, porque que es un eslogan nada más, no es que los otros que rechazan la Constitución eran sumamente religiosos, Sí. sino que era más en oposición a lo que quería Rivadavia plasmar a través de esa Constitución, que era una Constitución más de tipo laica, ¿sí? Rechazan esa Constitución y además la ven demasiado unitaria y demasiado parecida a la que habían rechazado en 1819. Claro. Entonces, rechazan esa Constitución, Rivadavia renuncia, ahí termina siendo elegido después Dorrego, en medio de que nuevamente hay guerra civil en las provincias, pero también en la propia provincia de Buenos Aires empieza a haber guerra civil. Entonces, en ese escenario de guerra civil, Dorrego es elegido gobernador, apoyado Vuelve a ser una provincia de Buenos Aires. y vuelve a ser provincia Buenos Aires, que es una de las principales demandas que hay. Pero ¿qué pasa? En esa Buenos Aires que vuelve a recuperar su ser provincia, ese partido del orden que había sido el que había llevado durante la gobernación de Martín Rodríguez a un ordenamiento administrativo en la provincia, se empieza a partir por las disputas de liderazgos de cada uno. Entonces, está, por un lado, ese partido del orden que se parte. Por el otro lado está el Partido Federal que se forma en Buenos Aires, que había sido un partido opositor al Partido del Orden. Dentro de ese Partido Federal es en el que milita Dorrego y con el que Dorrego termina ganando esas elecciones. Claro. Dorrego gana y es gobernador. A todo esto ya también se independiza Bolivia de Perú en esta época y Dorrego está muy poquito tiempo también en el poder, porque no es muy hábil en el manejo del poder político. Era el que era muy buen general y en lo militar era bueno, pero después... Okay. Claro, pero no era muy buen político y estaba muy tironeado entre las diversas posiciones políticas que se debatían en la provincia de Buenos Aires. Entonces, además, algunos de esos disidentes del Partido del Orden que lo habían apoyado a Dorrego, no les gusta este vínculo tan cercano que Dorrego tiene con lo popular, con las masas, con la llegada que tiene con las masas. Sí. Y entonces es como estar durmiendo con el enemigo para Dorrego. Vale. Y cada vez se le hace más difícil. Finalmente, Dorrego va a ir a emprender una campaña al interior de la provincia de Buenos Aires para sofocar uno de estos levantamientos que hay en este contexto de guerra civil dentro de la propia provincia. Y deja como a un representante de él al frente del fuerte de Buenos Aires, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí es cuando Lavalle se levanta en rebelión, apoyado por estos que eran del Partido del Orden, sí, por parte de ellos, y entonces se erige en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido rápidamente por la legislatura de Buenos Aires, y entonces comienza la persecución de Dorrego. Ok, o sea, le hacen un golpe de Estado. Y sí, le hacen un golpe de Estado, claro que sí, porque la elección de Lavalle es absolutamente irregular. Sí, sí, sí. En la forma en que es elegido. Y Lavalle
además, en este tema de la persecución de Dorrego, que es incitado a hacerlo. Sí, pasa que mientras esté Dorrego es como que no es, ya de por sí es ilegítimo, pero si sigue estando Dorrego es súper ilegítimo. Está bien. Decide él solo asumir la responsabilidad del asesinato de Dorrego sin ningún tipo de juicio, ni militar ni civil. Lavalle va a estar también muy poquito tiempo porque se produce el movimiento que lo lleva a Lavalle, se llama Movimiento de Diciembre, porque ocurre en diciembre de 1828, ¿sí? Pero en 1829 se produce una sublevación de las masas provinciales, del campesinado bonaerense, porque están hartos de la guerra civil, hartos de que les drenen todo lo poco que tienen y se lleven todo lo poco que tienen. Y por lo que tengo, vamos como 10 años de que van y le dicen una ayudita para la guerra, una ayudita para la guerra. Exactamente, Sí, sí. claro, está muy bien lo que decís, porque Sí, ¿cuáles son las formas en que cualquier Estado tiene de hacerse de recursos para la guerra? Uno es cobrar impuestos. Sí. Y la otra es apropiándose de los recursos de los privados directamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que es además lo que vive pasando sistemáticamente. Entonces llega un momento en que ese mismo campesinado es el que se subleva y el único que viene a poner paz en esta situación, que lo va a hacer a sangre y fuego, va a ser Rosas a partir de 1829. El restaurador. Okay. Está muy bien lo que decís. Y en tal caso cerramos con esto y vemos lo de Rosas la semana que viene, porque además es muy interesante cómo va el interior del país buscando sus propios caminos para la reconstrucción económica, además de la política. Okay. Rosas es llamado el restaurador porque lo ven como un representante de ese partido del orden que logró en esos 4 años que Martín Rodríguez estuvo en el gobierno, recomponer la economía de la provincia y más atrás aún, volver al orden político-económico anterior a la revolución. De alguna manera, y esto lo pone muy bien Alperindongui, que Alperindongui es uno de los mejores historiadores de Argentina, ¿sí? Ya falleció, pero es uno de los mejores. La gente ya estaba cansada del proceso revolucionario. Estaba, después de 20 años y sí, estaban absolutamente agotados y de hecho poco les importaba la política y quién estuviera en el poder político en tanto y en cuanto les aseguraran una administración medianamente sensata y austera que les permitiera una mínima recomposición de sus recursos materiales. No pedían mucho más que eso. Y Rosas les vino a dar eso, porque, entre otras cosas, Rosas mismo era un representante de esos propios intereses económicos que se habían visto tan perjudicados durante todos esos años de guerra. Entonces, a ver, todos esas discrepancias políticas que habían tenido hasta ese momento, que como digo, Rosas igual las va a sofocar a sangre y fuego, en un primer momento
desaparecen ante la llegada de Rosas porque dicen, bueno, va a venir alguien con quien medianamente todos estamos de acuerdo. Y Rosas lo va a saber manejar muy bien eso en la provincia de Buenos Aires. Va a conseguir a lo largo de todos los años que gobernó un equilibrio bastante adecuado para manejar esas fuerzas que en muchos casos entraban en conflicto dentro de la propia provincia y también para con las demás provincias, en las relaciones que va a establecer con las demás provincias. ¿Eh? Ok. Así que bueno. Bueno, seguimos con eso la clase que viene.